Y como adelantamos también ayer, el Centro de Cultivo Acuícola y de Ocio Salinas de las Tours de Punta Umbría ha participado en el Fórum Internacional Socioeconómico de la Pesca celebrado en las Azores, en Portugal. Y quién mejor que su responsable, el biólogo Rafael Rodríguez Sierra, que quien más sabe de esto. Buenos días, Buenos días, bienvenido. Paco. Gracias. De nuevo, ejemplo de proyectos acuícolas, en este caso en las Azores, Sí, como un ejemplo a seguir, ¿no? efectivamente, para nosotros, para Europa, somos un ejemplo a seguir. Por eso nos han convocado en las Azores para que enseñáramos nuestro proyecto, como nosotros lo hacemos, porque ellos entienden que es una forma muy sostenible de practicar acuicultura en un espacio protegido, respetando siempre el espacio en el que nos ubicamos, y una forma de desarrollo socioeconómico, porque este fórum era un encuentro para potenciar, digamos, las Azores, la inversión y el desarrollo de proyectos que en otras zonas de Europa se están haciendo y ellos quieren potenciarlos allí. Entonces, Porque por no eso, tenían hasta este momento, ¿no? Me contabas como... efectivamente, ellos ahora mismo, esto viene en relación con los grupos de acción local de pesca, en el cual Punta Umbría pertenece al grupo de acción local de pesca de Huelva, de Costa Luz, que se ubica la sede en Isla Cristina. Entonces, ellos, en este periodo, han conseguido también tener un grupo de acción local de pesca. Es decir, les va a llegar fondos comunitarios para la diversificación y mejora del tejido empresarial, sobre todo relacionado con la pesca, buscando siempre la diversificación. Por eso el tema de enfocarlo mucho hacia la acuicultura y hacia actividades sostenibles relacionadas con la pesca, el medio ambiente y el turismo. Entonces, digamos, en este foro ellos han conseguido tener ese grupo de acción local de pesca, le va a llegar esos fondos de la Unión Europea y quieren hacer proyectos similares o bien similares, posiblemente que sean adaptables a las Azores, a las peculiaridades de sus islas, pero proyectos que se están haciendo en otras zonas europeas y que son considerados por la Unión Europea, por la Unión Europea como, perdón, Referente, ¿no? como referente y como Claro. aplicables Porque de a. hecho vosotros ya habéis estado en varios foros, Ahí habéis sido está. reconocidos precisamente por el sistema de alimentación, ¿no? En este caso en concreto, lo que más le llamó la atención fue la forma de alimentar a los peces. Porque no se utiliza en otro lugar, No, Rafa. en otro lugar no. Y la Unión Europea está buscando precisamente, y por eso a las Azores le llama la atención y querían ver si lo podían aplicar, es cómo poder sacar alimento para peces de acuicultura a partir de esos peces o productos, digamos, de la pesca extractiva que no se ponen a la venta, ya sea porque las especies no tienen valor comercial, por ejemplo, mojarritas, pequeñas mojarritas, agujones, pescado que a lo mejor está dañado porque las redes lo han roto, hay veces que hay sardinas que están rotas, están descamadas por el roce de las redes. Eso no tiene valor comercial, pero sí valor nutricional. Ese pescado que antes se tiraba, ¿no? Claro, ese pescado se tira, se incinera. Entonces, nosotros lo que hemos estado haciendo con ese pescado es cogerlo y fabricar un alimento para las doradas, las lubinas, los lenguados que tenemos nosotros en cría. ¿Qué ocurre? Pues que es un alimento muy rico, es un alimento fresco que se desembarca todos los días y es muy rico nutricionalmente. A los peces les encanta, lógicamente, porque los peces de acuicultura, principalmente, al menos los que tenemos nosotros en nuestra región, son carnívoros. Es decir, las doradas, las lubinas, los lenguados, son carnívoros en el sentido de que comen otros Otros peces peces. pequeñitos, comen también crustáceos, moluscos, es decir, animales pequeñitos, no comen vegetales. Hombre, y será más natural, quiero decir, y más nutritivo, ¿no? Es, es muy nutritivo, y más apetecible para ellos que lo que se vende comercialmente, que son las bolitas estas de pienso que están secos. Entonces a ellos les resulta mucho más atractivo, digamos, desde el punto de vista del paladar, esos peces que nosotros les preparamos. Comida fresca, digamos, es mucho más apetitoso Claro. que la comida ya seca que se Hombre, elabora yo me hago la idea de comerme un pescado fresco o un pescado seco. congelado seco. Seco, vamos, el pescado seco está muy rico, Sí, pero no para comer todos los días de claro, eso. y los peces, iba a decir, los Entonces, peces no son tanto, pero claro, los peces prefieren el igual, pescadito fresco, claro. lógicamente como todo el mundo. Ajá. Entonces, y precisamente a la Unión Europea este proyecto le encanta cómo, y lo están estudiando, como posibilidad de, ahora se va a implantar a partir del 2019, a partir del año que viene, se va a implantar que los barcos, sobre todo los del arrastre, aquellos que pescan especies
que luego no son comerciales y que actualmente lo echan por la borda, lo que se llaman los descartes, están buscando distintas fórmulas para que esos descartes puedan ser aprovechables. Es decir, que esos descartes que hoy día se tiran por la borda puedan desembarcarse y darle un uso. Entonces, nos miran a nosotros como una de las posibles alternativas a ese desperdicio, por así decirlo, de esa pesca, digamos, que se produce, que no se quiere hacer, pero no hay más remedio. Es decir, tú cuando vas a coger gamba, coges muchas otras especies que luego no son comerciales y se tiran. Pues aprovecharla al igual. No, lo que nosotros hacemos ahora no son descartes realmente. Lo que nosotros aprovechamos son peces que no tienen valor comercial. Suelen provenir sobre todo del cerco. Solo del cerco. Básicamente del cerco. El resto de embarcaciones... Claro, el cerco es muy selectivo. El cerco realmente no tiene el problema del arrastre. Es una forma de pescar selectiva en cuanto a que los barcos enfocan muy bien la especie objetivo y el 99% de las especies que cogen es lo que ellos quieren coger. Es decir, si van al boquerón, cogen boquerón. Si van a la sardina, cogen sardina. Si van a la caballa, cogen caballa. Digamos en un 99%. Pero siempre ocurre que en un porcentaje menor se cuela alguna especie que va junto con los cardúmenes de sardina o de boquerón de caballa. O sardina que se pueda estropear, ¿no? La sardina, el pescado azul en general, un pescado muy delicado a la presión. Entonces, a veces, el propio peso de otros peces que lleva arriba cuando se está, digamos, cerrando el copo y levantando, algunos sufren daño. Eso no se puede poner a la venta luego porque tiene mal aspecto y luego a la hora de cocinarlo no tiene una textura pero sí os sirve a vosotros para... Perfectamente, claro, porque el valor nutricional no se ha perdido en ningún momento. Se ha perdido, digamos, el valor estético. Que a lo mejor una sardina rota no se puede poner a la venta porque el cliente no la va a comprar, porque está rota, a nosotros nos da igual, y al pez que nosotros se lo vamos a dar de comer le da exactamente igual. Entonces, es una forma de aprovechar un recurso muy rico nutricionalmente y aprovecharlo para alimentar otros peces que luego sí te los puedes comer de forma... Pero quiero decir, ¿las embarcaciones colaboran en esa tarea? Bueno, en principio no, digamos, a ellos no les importa, digamos, es la lonja la que... Porque lo que se hace con esos, digamos, esos peces que no se ponen a la venta, es la lonja la que se encarga de gestionarlo. Entonces la lonja, digamos, la gente de la mar, los barcos van a hacer lo mismo, con o sin que nosotros nos lo llevemos. Pero quiero decir que no... Sí, en principio colaboran en el sentido de que no, claro... Pero en la mar, quiero decir, antes tirarían a lo mejor más pescado a la mar. No, el cerco no suele tirar pescado a la mar. El cerco lo desembarca todo porque hay muy poco. Es decir, en los miles de kilos que ellos desembarcan, hay muy poco porcentaje que realmente no quieren. Entonces, es en la lonja donde empiezan a clasificar y a seleccionar esas especies que se les están colando, por así decirlo. Pero que no es un volumen realmente importante con respecto a lo que ellos están pescando, con respecto a la especie objetivo. ¿Qué ocurre? Que eso sí, un barco, otro barco, sí se produce cantidad suficiente como para que nosotros podamos transformarlo en alimento para peces. Y el resto de modalidades no... Muy poquito. Muy poco, ¿no? También hay, también hay poco en el resto de modalidades. También efectivamente es que aparte que el volumen, cuando hablamos de volumen de captura, en peso es el cerco el que desembarca grandes cantidades. Ahora mismo, la chila también, pero ahora mismo no estamos hablando de la chila. Y la chila normalmente no es... Podríamos si hubiera chila, pero la chila es muy difícil que haya chila descartable, porque los barcos de la chila cogen chila, la seleccionan ya, la seleccionan y la traen ya misma... efectivamente. Entonces, como poder podría servir también, lógicamente. Lo que sí podría servir, yo siempre te hago la pregunta cada vez que tenemos ocasión de hablar, ¿para cuándo la ampliación? Porque esto sí podría ser la ampliación de Salinas de las Asturias. Ahí estamos, y entre porque eso sí sería una salida, por ejemplo, para el sector de las chislas que pasa tantos apuros. Sería eso lo que llevamos muchísimos años detrás y ojalá que al final el día esté más cerca, porque nos cuesta mucho, porque hay que invertir, estamos hablando de dinero, y además estamos esperando que sea la empresa privada la que tome la iniciativa. Ya hubo una iniciativa que al final no fraguó, pero bueno, ha venido muchísimas empresas privadas interesándose por el tema, se le da siempre la información, se le intenta que efectivamente hacérselo atractivo para que ellos comprendan y vean que es una fuente de generación de riqueza y de puestos de trabajo, pero hasta el día de hoy todavía no lo hemos conseguido, pero estamos en ello, no lo hemos dejado. Lo interesante sería ampliar, lógicamente, que se crearan puestos de trabajo, y ya no solo directos, sino indirectos, es decir, movimiento, que sería, ya no solo hablando desde un punto de vista de la producción acuícola, sino del ocio que supone, porque ya Salinas de las Asturias hace tiempo
que dejó de ser solo acuicultura productiva. También está asociado al ocio y el disfrute familiar. Es decir, como un punto muy importante de turismo sostenible. Y turismo de invierno, que es lo que nos interesa. También tenemos el turismo de verano, porque lógicamente en verano, al tener Punta Umbría tantísimos habitantes de paso, recibimos muchas visitas para lo que es lo principal que tenemos, que es la pesca segura. Pero luego en invierno también tenemos muchísimas visitas, además de pesca segura, para el tema de la avifauna sobre todo y el digamos, el turismo de naturaleza. Por ejemplo, el turismo de fotografía va en auge, el turismo ornitológico va en auge, y en eso también Salina de Asturias incide. Y el proyecto de ampliación también incluye una parte muy importante para lo que es esta parte de turismo sostenible relacionado con la naturaleza. Y la pesca segura que sigue funcionando. Y la pesca segura. Hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que recordar que Punta Umbría es reserva de la biosfera reconocida como tal por la UNESCO. Es muy importante recordar esto. Y tenemos que sacarle partido al 70% prácticamente de nuestro territorio que está protegido. Tenemos un potencial tremendo en naturaleza y pendientes de sacarle provecho a eso. Vengo este fin de semana también del Rocío, que ha habido en Doñana una feria también de ecoturismo, la feria de ecoturismo que está en Doñana este fin de semana. Hemos estado también nosotros allí presentándonos. ¿Han parado el fin de semana de Sí, trabajar? sí, porque es muy interesante y lógicamente Doñana es tremendo y Doñana tiene una riqueza biológica tremenda y la saben explotar muy bien. Hay muchísimas empresas allí que se dedican al turismo, sobre todo de flora y fauna, también al turismo, digamos, etnográfico, en cuanto a que no solo se enseña la flora y fauna, sino la cultura. Asistimos a una saca de yeguas, por ejemplo, a esa cultura. Hay turistas que van expresamente a ver el tema de la saca de yeguas, por supuesto no hablemos del Rocío. Es decir, que digamos, estamos hablando de Doñana como una zona muy importante, pero que nosotros tenemos gran parte de lo que tiene Doñana lo tenemos nosotros en pequeñito, más pequeño. Claro. Y podemos sacarle partido. De hecho, cada vez tenemos más turistas aquí que vienen en invierno a sacarle partido a la naturaleza que tenemos en Punta Umbría, desconocida. Tenemos un paraje, Marismas del Odiel, muy desconocido en comparación con Doñana, que, insisto, es muy rico, que Punta Umbría está dentro del paraje de Marismas del Odiel y que somos reserva de la biosfera y que tenemos que aprovecharlo. Es una asignatura pendiente que tenemos y estoy seguro que en breve, a corto plazo, le sacaremos partido a esa tremenda naturaleza que tenemos, que cada vez desde fuera no la reconocen más. De estos nuevos grupos se llama ahora de acción local. Grupo de acción local pesquero. De ahí nos podemos beneficiar. Claro, hemos tenido una convocatoria abierta que ya hablamos aquí, creo que fue a principios de marzo, hablamos, porque el 2 de abril terminó la convocatoria de este año para que empresas que pueden ser del sector pesquero o no, sí, digamos, recuerdo. Prioridad van a tener las empresas del sector pesquero para que diversifiquen su actividad extractiva y se dediquen, por ejemplo, a lo que es transformación, comercialización, revalorización de los productos pesqueros, acuicultura, es decir, diversificar. Y para aquellas empresas que no son del sector pesquero, que puedan invertir. Es decir, está enfocado a empresas que quieran invertir en negocios en el territorio de Punta Umbría o en el resto de la costa occidental de Huelva. Es decir, territorios dependientes de la pesca. Se cerró la convocatoria el 2 de abril, pero se va a volver a abrir otra convocatoria, seguramente a principios del año que viene. Y todos los años hasta el año 2021. Si estamos, Punta Umbría, el Ayuntamiento de Punta Umbría es miembro del grupo de acción local pesquero Costa de la Luz, ubicado la sede en Isla Cristina, pero que pertenece al Ayuntamiento de Punta Umbría y que todos los años, hasta el año 2021, por ahora, va a haber convocatorias abiertas cada 1 de año para que las empresas interesadas en invertir en Punta Umbría, sea de lo que sea, aunque se le dé prioridad al sector pesquero, empresas que quieren invertir y sobre todo diversificar y sobre todo se le da prioridad a, como digo, el sector pesquero, al turismo sostenible, al medio ambiente, proyectos que tengan que ver con el aprovechamiento del medio ambiente y el respeto, por supuesto, al medio ambiente, al turismo sostenible y que tenga que ver con el medio ambiente, con la cultura marinera, ese turismo, esas acciones que tengan que ver con la cultura marinera, eso va a recibir siempre más puntuación y más fondos. Entonces, cualquier empresa que esté interesada, lo digo ya desde aquí, cualquier empresa que esté interesada que se dirija al Ayuntamiento de Punta Umbría puede preguntar por mí, que desde el Ayuntamiento
llevamos los proyectos, si bien ahora se pueden ir ya mirando, se pueden ir trabajando, para que en cuanto se abra la convocatoria, poder presentarlo. ¿Y se han presentado antes del 2 de abril en esta Sí, última? ¿Se han presentado algunas? Se han presentado algunas, no fueron muchos porque, digamos, ha sido el principio de este segundo periodo. Se han presentado 8 proyectos en total. 8. 8 proyectos en total. 8 solo de aquí de Punta Umbría. Sí, 7, solo de Punta Umbría estoy hablando. Sí. 7 de la empresa privada y 1 que ha presentado el ayuntamiento. ¿El ayuntamiento podemos conocerlo? Sí, bueno, se ha presentado buscando que nos financie lo que es la Feria de la Gamba, que tenemos cada vez más visitantes y más éxito. Pues es una forma de promocionar los productos pesqueros locales. Entonces hemos pedido al ayuntamiento subvención para que nos ayuden a mantener esa feria y potenciarla. Entonces ese es el que ha presentado el ayuntamiento. Según veamos cómo funciona este año, ya tenemos en cartera del ayuntamiento otros proyectos a presentar para la siguiente convocatoria. Por eso insisto en otras empresas, son 7 empresas también, pero puede haber más, estoy seguro que hay muchísimas más empresas en Punta Umbría que están dispuestos, que quieren o que invertir en sus negocios, mejorar, ya sea diversificar, ya sea nuevos negocios, pues que lo tengan en mente para que el año que viene, en cuanto salga la convocatoria, poder presentar la solicitud de ayuda. ¿Cuándo sabemos si se aprueba o no, si se apoyan estos proyectos o no? Este año, como insisto, es el primero de este periodo, estamos todavía rodando. Entonces, ahora mismo los proyectos se mandaron a la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía lo tiene que mandar al Grupo de Desarrollo Local, que insisto, el que está en Isla Cristina, y aunque la Junta dice en la ley que hay 3 meses, es decir, desde el 2 de abril hasta antes de 3 meses debe haber una resolución, pero me temo que si son 3 meses va a ser muy justo. Es decir, que en teoría, abril, está hablando de mayo, junio, julio, se supone, abril, mayo, junio y julio, efectivamente, se supone que antes de que terminara julio se tendría que saber los proyectos, estos 8 proyectos, si se le van a conceder la ayuda o no. Esperemos que así sea. O sea, pero entonces las ayudas dependen directamente de la Junta, no van a Bruselas. A ver, las ayudas son fondos que pone la Unión Europea, ¿de acuerdo? Lo pone a disposición de la Junta de Andalucía, que a su vez la Junta de Andalucía, por supuesto con el conocimiento de la Unión Europea, que es quien, digamos, marca siempre la pauta, la Junta de Andalucía reconoce a unas asociaciones como grupo de acción local pesquero, en este caso la Asociación Costaluz. Es la Junta de Andalucía, con los fondos comunitarios y con la legislación comunitaria, la que dice, yo reconozco, en Huelva, por ejemplo, reconozco al Grupo Costaluz. En Cádiz, por ejemplo, hay 2, en Almería hay otros 2, en Granada hay otro, en Málaga... Aquí solo tenemos uno, ¿no? Aquí tenemos uno en Huelva. Entonces, es la Junta de Andalucía la que lo reconoce y la Junta de Andalucía es, digamos, la que hace la fiscalización de esos proyectos. Es decir, comprueba que efectivamente se están dando los fondos a quien se le tiene que dar, pero es el grupo el que decide a quién se le da y qué cantidad de dinero se le va a dar a cada uno, claro. En función de que se ajuste más o menos a la puntuación que nosotros vamos a establecer. Insisto, que sea el sector pesquero, que incida en el turismo sostenible, en el medio ambiente, en la diversificación en general. Eso es el objetivo también de este Fórum Internacional. El Fórum de las Azores, en definitiva, era eso. Y claro. el Fórum de las Azores convocaron, además de proyectos concretos, como el nuestro de Salinas del Astur, en el tema de los descartes, también expusimos, por supuesto, lo de la pesca segura, que también recibimos subvención por el tema de la pesca segura. Nosotros, como Salinas del Astur, en el periodo anterior presentamos 2. Uno, el de los no descartes, no quiere decir descartes porque no son descartes, el de digamos, transformación de los productos no comerciales de la lonja pesquera hacia alimentos de peces en acuicultura, y el otro fue el de adecuación de las instalaciones para el turismo recreativo y de ocio, enfocado sobre todo a la pesca segura, también al avistamiento de aves y demás, pero sobre todo a la pesca segura. Esos dos proyectos fueron, aunque ellos se interesaron más por el de los peces, el de la transformación de los peces de la lonja hacia alimentos de acuicultura, también expusimos el de pesca segura. Y otros proyectos se presentaron de la Unión Europea también aplicables a las Azores. Y además convocaron a otros grupos de acción costera, sobre todo de Portugal, para que les explicaran a ellos, las Azores, cómo tenían ellos que hacerlo y asesorarles un poquito. Entonces, el Fórum de las Azores fue para ellos, para el gobierno de las Azores, que fue el que lo preparó, fue como una llamada a aquellas entidades que ya tenían experiencia,
por un lado, entidades que ya habían gestionado los fondos en el periodo anterior y por otro lado, proyectos como nosotros Sanidad de las Tours que habían sido exitosos, habían sido subvencionados y que ellos podían aplicar. Claro. Básicamente, también hablaron en el foro de las Azores de problemas específicos que ellos tenían con su pesca local, cómo potenciarla, en fin, también, un poquito más. También os sirve a vosotros para captar por supuesto, ideas, ¿no? A nosotros nos sirve, por un lado, para captar ideas que ellos también hacen allí y que podemos trasladar aquí, porque ellos en el turismo lo tienen muy desarrollado, sobre todo el turismo de naturaleza, de avistamiento, en su caso de cetáceos, de delfines, también de aves. Claro. También ellos tienen el turismo, digamos, en general, mucho más desarrollado que nosotros. El turismo de invierno lo tienen muy desarrollado. Entonces, nosotros aprendemos de eso. Y por otro lado también aprendemos de esas otras entidades comunitarias que han acudido allí y han expuesto su forma de gestionar los fondos desde un punto de vista, ya hablo como ayuntamiento, de cómo nosotros gestionar estos fondos que nos llegan de la Unión Europea. Y por supuesto inversores, también había inversores que algunos de ellos se interesaron por el proyecto Sanidad de las Tours y pueden ser, ojalá que así sea, que algún día reciban una llamada, una visita de personas que están interesadas en invertir en Sanidad de las Tours, por supuesto. Entonces, por eso estos foros hay que ir. Claro. Hay que ir porque es un centro donde nos conocemos mucha gente de muy diversa índole, ya sea empresas privadas, inversores, empresas públicas que gestionan fondos, en fin, proyectos aplicables a Punta Umbría, de aquí que se trasladan allí, en fin, hay que ir, hay que estar para promocionarnos y para aprender. ¿Cuándo fue el encuentro? El encuentro abril, fue justo la semana antes de Semana Santa, justo antes. Justo antes de Semana Santa. Y tanto Semana Santa como el Puente de Mayo en Sanidad de las Tours con la pesca segura. Muy bien, estupendo, bien, ¿no? Estupendo. Porque Semana Santa, si bien no estuvo toda la semana perfecta, pero lo suficiente para los días que hizo bien, que estuvo un buen tiempo, nos fue genial. Mucha gente hay que tener en cuenta que mucha gente viene a Punta Umbría a pasar las vacaciones y entonces aprovechan y se acercan a la salina. Porque está muy bien cuando el tiempo no está de playa. Pues yo suelo decir a unos amigos de Madrid que han estado, pues te vas allí a pescar y lo pasas genial con los chiquillos, ¿no? Ahí está, te das una pesca, te das un paseíto por el Pinar, por la marisma, aprendes un poco de naturaleza, estás respirando sano. Pues ojalá veamos pronto la ampliación de Sanidad de las Tours. Ojalá, yo siempre lo eso digo. espero. Y si hay subvención para la Feria de la Gamba, igual se puede pensar en diversificar y multiplicar las ferias, ¿no? Que antes teníamos Feria de la Coquina, Feria de la Gamba, Feria... Claro, o potenciar otros aspectos, otras ferias. La idea es intentar sacar el máximo partido posible a estos fondos que nos llegan de la Unión Europea para que el ayuntamiento pueda mejorar, por supuesto, las iniciativas que hace, siempre buscando, por supuesto, el sector pesquero, pero el turismo también, que digamos son los dos pilares que tenemos en Punta Umbría. Y diversificar, que hace falta, porque sabemos que la pesca cada vez está peor, lamentablemente. Es así. Enhorabuena, muchas gracias. Como siempre, y a seguir siendo ejemplo para los demás. Muchas gracias, eso espero. Muchas gracias, Rafa.